Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. ¿Y qué más? Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todo lo que hemos grabado anteriormente y lo que vamos a grabar el día de hoy. Y si queréis escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos países. Y bueno, dicho todo esto, vamos a la parte importante, principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Virginia Oliz, que es terapeuta gestal y arteterapeuta. Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Santiago. Bien. Me alegro. Paula Manex, que es coach de vida y acompañante espiritual. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes a todos los oyentes. Y Menshu Mayor, que es profesora de Vinyasa Yoga y astróloga. Menshu, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Me alegro, que no me enteré yo que es otra forma porque no hacemos el programa. Así que, si os parece bien, vamos al lío, que el tema de hoy lo hemos visto algunas veces, pero me lo siguen pidiendo porque es un tema que cuesta mucho, ¿no? Y es una de las principales emociones que nos limita y bloquea a la hora de vivir, ¿no? O por lo menos de disfrutar esta experiencia llamada vida. Y es el temor, los miedos. Y empecemos con una pregunta compleja, pero importante. Paula, ¿a qué le tenemos tanto miedo? Cada uno de nosotros vamos a decir una cosa, que pensemos que es la razón por la cual tenemos tantos miedos. ¿Una sola? Sí, para empezar una sola. ¿Por qué piensas tú? Y la restauráis un poco. Bueno, yo creo que el mayor miedo que tenemos todos es a no ser amados. Que es algo que nos trae un poquito de cabeza, ¿no? La no aceptación, el no ser parte de, ¿no? El no ser el grupo, aceptados. Perfecto. Carmen, ¿qué piensas tú? Uno de los miedos que mayor tenemos. Yo pienso, bueno, coincido con Paula también y también creo que uno de los mayores miedos que tiene la gente es a crear la vida que desea realmente, a salir de esa zona de confort. ¿A no tener la vida que quiere realmente? Sí, el miedo como a lanzarse, a saber qué pasaría si hago esto, si salgo de mi zona de confort, o sobre todo también al juicio externo y suele ser también de personas más cercanas a nosotros, como familiares, amigos. Salir de la zona de confort, que eso es algo que nos ha pasado y pasa a muchísimos, ¿no? Virginia, a todos. ¿Algo que pienses tú que le tenemos miedo? Pues estoy de acuerdo con mis compañeras y además yo añadiría esta cosa de vivir la vida, tiene algo que ver con Carmen también, con lo que ha dicho, de vivir la vida real que hemos venido a hacer y no la esperada, ¿no? No la que nos han marcado, no la que se suponía que teníamos que tener, y soltar lo que no es y vivir lo que sí. Y a eso creo que hay mucho miedo, junto con no ser amados, que creo que es también una piedra angular. Es que hay muchas razones, ¿no? Paula, a no tener el control, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, es que tu respuesta es una respuesta muy desafiante porque da mucho juego esa pregunta, ¿no? Yo creo que si ahondamos en los miedos, ¿no? Y vamos hasta el fondo, ¿y por qué le tienes miedo a esto? Por tal cosa. ¿Y por qué le tienes miedo a eso? Por tal cosa. Y seguimos preguntando, al fin y al cabo, derivamos en un miedo a nuestra muerte, ¿no? Ya puede ser muerte física, es decir, tengo miedo a quedarme sin trabajo. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero. Y si te quedas sin dinero, ¿qué? Pues no tengo dinero para pagar el alquiler o para comer, y entonces moriré de hambre, enfermaré, me quedaré en la casa. Y al final siempre terminamos en una muerte física, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de todos los miedos están estos dos grandes, el miedo a la muerte y el miedo a no ser amado, pero la muerte no solo tiene que ser física, es decir, yo puedo tener miedo a una muerte espiritual, a no poder ser yo, ¿no? Y a veces por comprar ese amor que tenemos miedo de no conseguir, incluso
nos negamos a nosotros mismos y ahí empieza una serie de problemas en donde hacemos un error, cometemos un error detrás del otro que cada vez nos alejan más de la solución. Pero yo creo que digamos que esos son los miedos más grandes. Potentes, ¿no? Más básicos. Pues fíjate, Paula, vamos a hilar más fino todavía. Porque claro, si piensas en la muerte, ¿realmente tenemos miedo a la muerte? ¿O tememos lo desconocido? Porque hay muchas versiones, muchas historias, muchos escritos de gente que ha estado muerta clínicamente por varias horas, por varios minutos, y han perdido el miedo a la muerte por total. ¿Por qué? Porque han sabido qué hay detrás. Y una vez que sabes qué hay después de la muerte, no le tienes miedo. Entonces, si hilamos más fino, Virginia, yo creo que iríamos a miedo a lo desconocido, ¿no? A no saber qué pasa después. Sí, yo diría que sería también un miedo a no tener la herramienta o el sostén en las situaciones X, ¿no? Entonces, no tener la herramienta para afrontar tal cosa nos puede llevar hasta incluso sentir un miedo a que me estoy muriendo en esta situación. Porque luego realmente conectar con que te vas a morir, no creo que te dé, te puede hasta fortalecer. Es decir, tener conciencia de que nos vamos a morir nos da mucha vida, nos da mucha fuerza para decir, venga, pues no voy a postergar ser lo que tengo que ser o hacer lo que necesito hacer, porque es que sé que me voy a morir de verdad y lo tengo muy, muy claro y muy consciente, ¿no? Más bien yo creo que este miedo que se parece mucho a la muerte es que creemos que nos morimos en situaciones en las que realmente no nos vemos capacitados con un sostén o con una herramienta adecuada y entonces sentimos que nos morimos. Pero es yo creo que es incluso un miedo muy, a veces muy infantil, ¿no? Como el niño que no se sabe sostener y cree que se está muriendo, y cree que es insostenible. Pues muy interesante lo que estás comentando. Por eso yo siempre invito en los retiros que hacemos que piensen que no somos inmortales, que nos podemos ir en cualquier momento. Así que no dejes las cosas, ¿no? Para después. Carmen, otro miedo que yo creo que nos lleva a no hacer muchas cosas, que tiene que ver también, por ejemplo, con la muerte, ¿realmente es a la muerte o es al sufrimiento, es al dolor? Porque así, a mí si me dijeran, te vas a morir, pero no vas a sentir ningún dolor, ¿realmente nos asustaría, Carmen? ¿O sería el miedo? Yo creo que asustaría a lo mejor un poquito menos, ¿no? Si nos aseguraran que no vamos a sufrir o no vamos a tener dolor. Pero sí que me gustaría, porque me ha encantado todo lo que habíais dicho, todo lo que estabais diciendo, al hilo de eso, de lo desconocido y demás. También esa muerte no física, sino también simbólica del no tener el control, el ego siente como que se está muriendo y se aferra, ¿no? Es como una lucha ahí de poder. Una frase que a mí me la dijeron hace poco y me gustaría compartirla con vosotros y con los oyentes, es decirle al ego, no te estás muriendo, te estás transformando. Y parece así, así a bote pronto, parece como tontería y demás, pero dije, wow, o sea, y empecé a aplicarlo y realmente es muy poderoso, porque es que es eso. Que es una transformación. Claro, cuando lo ves de esa forma es mucho más sencillo, ¿no? Pero yo creo que el miedo al dolor, yo creo que sufrimos con la idea nada más, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, no sé si os ha pasado a vosotras, me daba miedo desaparecer, o sea, olvidar quién soy. O sea, no en realidad la muerte, sino, y de pronto, lo que soy ya no soy. Entonces, ¿quién soy? No recordar quién era como si desapareciera. ¿No os pasaba eso, Paula, alguna vez? Uy, sí, bueno. Si yo te contara, ¿no? Si yo te contara, si yo os contara a vosotros las cosas, bueno, a ver, es que esto que un poco que acaba de decir, bueno, Carmen, digo bien, Sí. claro, es que el miedo es una vibración de ego, el miedo, la duda, la incertidumbre, el desconcierto, son todas vibraciones de ego. Evidentemente el miedo viene del ego, ¿no? Porque
un poco así recapitulando, ¿no? Para que no quede todo como suelto por ahí y enlazando un poco todo. Es decir, como tú dijiste, Santiago, es decir, todos nos vamos a morir, sí, pero cuando trasciendes esta vida, te das cuenta que en realidad nunca morimos. Y entonces por eso, la gente que tiene experiencias muy cercanas a la muerte o ha tenido una muerte clínica y luego regresa, mi padre, por ejemplo, es uno de ellos, mi padre tuvo en 3 ocasiones muerte clínica en quirófano y evidentemente ya te das cuenta que nunca mueres, ¿no? Y entonces ese miedo ya no existe. Entonces es el ego justamente, ese miedo a lo desconocido, como decía Virginia, a que me voy a enfrentar en una cosa y no sé cómo la voy a sostener, porque como no sé qué herramienta tengo que usar. Entonces, no sé si estoy preparado, si no estoy preparado, pero recordemos siempre que así como la culpa, la vergüenza, son emociones referentes al pasado, el miedo es una anticipación de la mente al futuro. Es decir, cuando tenemos miedo, por lo general, es miedo por algo que creemos que va a pasar, pero no por algo que realmente está aconteciendo, ¿no? Pues eso tiene mucho sentido lo que estás comentando, Paula. Y eso que estás diciendo nos da pauta a otra pregunta muy interesante. Y es, Virginia, ¿el miedo tiene más que ver con la realidad o lo que te imaginas? Bueno, a ver, yo creo que hay diferentes tipos de miedo, ¿vale? Hay un miedo real, ¿no? Si yo, por ejemplo, me acerco a un precipicio, es normal que yo tenga miedo a caerme, ¿no? Entonces eso es un miedo totalmente, además, adaptativo, funcional y necesario, ¿vale? Porque si no, pues iríamos por la vida haciendo el cafre hasta que dejáramos de estar aquí. Y por otro lado, puede haber mucho miedo imaginado, que tenga que ver con eso, una anticipación de algo que creemos que puede pasar y que no vamos a saber eso, pues sostener o llevar a buen cabo, a buen fin. O también puede ser un miedo relacionado, creo que con la herida primaria de ser pequeño y según como se trabaja mucho en el eneagrama también, ¿no? Esta cosa de según el eneatipo ya tienes un miedo muy marcado. Y tiene que ver con la herida, ¿no? Si tú sufriste, pues de peque la sensación, aunque no fuera real, de un abandono, pues luego te pasa la vida sintiendo que te abandonan y teniendo miedo a que te vuelva a pasar. Entonces vas repitiendo y haciendo cosas para que eso no vuelva a ocurrirte y muchas veces lo que hace el miedo ahí es un poco que es el ego realmente, el que está intentando ahí salvarnos. Lo que hace al final es casi provocar la situación temida, más de lo que quieres. Pero en este caso, Virginia, ¿tú piensas que tiene que ver más con la realidad o con la imaginación? Pues en este último caso, por ejemplo, del que hablo, tiene una base real y es que algo sí pasó, o algo sí tienes, o algo sí has vivido, y luego hay mucha fantasía. Ok, sí. Mucha premeditación, o bueno, mucha imaginación al respecto de cómo va a pasar, ¿no? Claro, es que eso es importante. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Tiene más que ver con la realidad o con lo que imaginamos que puede pasar? Yo creo que cuando tiene que ver con la realidad a veces es necesario porque es como el instinto de supervivencia y eso es necesario, como lo del precipicio o cualquier situación de peligro, pero la mayoría de las veces yo creo que es imaginario, porque como dicen, la mayoría de escenarios que nos imaginamos en nuestra cabeza y sufrimos por ello, sin haber pasado, sufrimos por ello. Realmente la mayoría nunca llegan a pasar, o a lo mejor pasa un 2%, o sea, y es que es así, y es muy, muy fuerte cómo lo sentimos y sufrimos por eso, que nunca sufrimos por algo que probablemente nunca pase. O sea, es que es un tema muy importante que ha sacado Paula y es completamente cierto. Yo creo, mi experiencia, por lo menos, tanto los míos como los que yo he podido trabajar, el 98-99% de los miedos no tienen que ver con la realidad, ¿verdad, Paula? Tienen que ver con lo que está aquí en este proceso mental. No, a ver, tenemos, bueno, como decía Virginia, el miedo adaptativo, que lo que hace es que generemos nuevas facultades y que estemos más preparados para la vida, con lo cual digamos que, pero eso ya no es el miedo como lo estamos hablando ahora, sino sería la precaución, ¿no? Es decir, el ir precavidos
Eso está bien y corresponde a unas cualidades cognitivas ordenadas y en plena salud, ¿vale? Pero luego tenemos, claro, diferentes miedos que hasta ahora venimos hablando de aquellos que se refieren a experiencias pasadas. También existe la herida primordial de separación, ¿no? De la separación de nuestra fuente primordial, que es de donde bajamos y encarnamos. Tenemos todos, eso lo tenemos todos. Luego, el miedo, funcionalmente, corresponde al reino animal. Nosotros, como estamos dentro del reino animal, en nuestro cerebro ya existe la función del miedo. Entonces, pero luego tenemos otro tipo de miedo, ¿vale? Tengamos presente que vivimos en un inconsciente conectivo y hay que estar muy habitado, pero muy habitado, para no engancharse al inconsciente colectivo, que siempre igualmente vamos teniendo estos enganches, ¿no? Porque el miedo, como es contagioso, igual que la alegría, igual que la risa, pues al fin y al cabo se puede convertir en una tendencia social, ¿no? Y entonces esos miedos que tenemos, que nos vienen de la sociedad, ¿no? Y luego están los miedos que podemos haber heredado de nuestros padres o de quienes nos crió, miedos que no son de nuestro factor biográfico, sino que son de gente que han estado con nosotros, ¿no? Y bueno, y más tipos de miedos que tenemos, ¿no? Okay. Además de lo que estás diciendo, nos acaba de pasar un par de años un buen ejemplo, ¿no? De ese miedo colectivo y a lo que nos puede llevar. Vale, pregunta interesante, Virginia. ¿El problema es el miedo? ¿O más bien lo que permitimos que el miedo haga en nuestras vidas, bloquee, no nos permite experimentar? No, el miedo no es un problema. El miedo, como estamos hablando, tiene una función muy adaptativa si está bien gestionado o si lo sabemos escuchar. Yo creo que el miedo puede ser la alarma de que el coche se ha pinchado y tú tienes que pararte y ver qué le está pasando al coche, ¿no? Entonces, el miedo en sí te puede dar mucha información, puede ser un aprendizaje, te puede decir dónde tienes que evolucionar o que pararte a mirar. Y yo creo que el problema muchas veces es que a veces, igual que pasa con el dolor, que con el miedo, si hacemos esto de querer evitar sentir miedo, evitar ver qué nos está pasando, lo agrandamos. Entonces yo creo que ahí es donde se hace dueño de nosotros y no nos permite tener una vida adaptada. Es que lo que estás comentando es completamente cierto. Porque, Carmen, el miedo como herramienta es maravilloso. Si lo vas a usar como trampolín, como un escalón para evolutivamente avanzar, perfecto. Pero eso es una cosa, y eso es que vivas como vive mucha gente, desde el miedo, limitándose, bloqueándose y no avanzando, no de una forma clara, ¿no, Carmen? Totalmente, aparte hay totalmente de acuerdo, y hay una frase que dice: el miedo es libre, ¿no? Se toma todo el que quiere y al final puedes empezar a tomar miedo y sí que puede acabar dominándote. Seguro que los que estamos aquí en algún momento, en algunas situaciones, el miedo nos ha paralizado y dices, pero bueno, ¿cómo he llegado a esto, no? ¿Cómo se me ha ido tanto, no? Sí, a mí me ha paralizado más de una vez. Me acuerdo una vez escalando. Y es un buen ejemplo de lo que pasa cuando te bloqueas completamente, ¿no? Porque es que ya no funcionas. No. A ningún nivel. O sea, yo llegué a pensar en tirarme. O sea, fijaros lo que estoy diciendo. O sea, te bloqueas tanto, me bloqueé tanto, entré tanto en pánico que no hubo manera, ¿no? Hasta que ya después metí respiración, cogí un poquito de mano de experiencia y pude bajar. Pero, Paula, el problema en realidad, no sé si estás de acuerdo, no es el miedo, sino lo que hacemos con él, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Porque luego hay que tener en cuenta, con referente a qué hacemos con él, siempre, el conocimiento siempre ayuda un montón, ¿no? El conocimiento no es conciencia, pero para llegar a la conciencia el conocimiento también es necesario. Y es importante saber qué hace el miedo físicamente en nosotros. Entonces, ojo, porque hay emociones que son adictivas, porque generan una sopa química a la cual nuestro cerebro se hace adicto, ¿vale? Entonces,
yo me puedo hacer, todos nos podemos hacer adictos al miedo porque genera rompe el equilibrio adrenalina, cortisol, y entonces allí, ¿qué pasa? Yo siento una excitación a la cual, no yo de modo consciente, pero sí mi cerebro me va pidiendo más y me va pidiendo más porque genera una adicción. Luego si hablamos con respecto al ego le encanta el drama. El ego ama el drama, necesita el drama para sentirse útil y hacernos creer que es importante. Entonces, todo el melodrama que acompaña al miedo, ay, tengo miedo por esto, y entonces y ya me hago toda la película, ese melodrama que hay alrededor del miedo, al ego le encanta. Y aquí es donde tenemos que estar muy presentes y aprender a autorregularnos, decir, no, a ver, un momentito, si yo tengo un miedo es porque hay algo que me tengo que mirar, entonces no lo aparto, pero tampoco, como decimos siempre, ¿no? Tampoco me engancho y veo qué es lo que necesito repensar. Claro, es que si no es complicado, porque Virginia, a mí, por ejemplo, mucha gente que me conoce me dice, Santi, es que tú haces de todo y te tiras a todo porque no tienes miedos. Digo, pues no tienes razón, yo sigo teniendo miedos. Lo que pasa es que tiro mano de mis herramientas y hago las cosas aun cuando me dan miedo. Claro. Y es lo importante, ¿no? No es negar la emoción, porque eso va a ser complicado, ¿no? Simplemente es no darle tanta importancia, ¿no, Virginia? Claro, bueno, yo siento que es una cosa como de, ya, si no tuvieras miedo tú haciendo todas las cosas que haces y tal, es que no serías persona, ¿no? O sea, te habrías convertido en otra cosa, pero no serías persona. Yo creo que tiene que ver con, también depende un poco del carácter, esto es también mirar un poco toda la situación de la persona, no todos somos iguales, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con sí mirar, respirar ese miedo y ver qué nos está diciendo o qué nos está ofreciendo trabajar. Estoy de acuerdo con Paula en que tampoco engancharse, ¿no?, al miedo. Hay un de carácter, en el diagrama se le llama el 6, que está apegado a tener miedo. Es como tengo miedo, existo, ¿vale? Y le atienden un poco desde ahí, ¿vale? Y un poco a lo mejor más funcional, ¿vale? Entonces, bueno, depende un poco, claro, del carácter, de muchos factores, esto es multifactorial al final la persona, ¿no? Pero sí, claro que teniendo conciencia de lo que estamos sintiendo, vamos a trabajar y ir a lo que tengamos que hacer. Y de hecho, yo creo que muchas veces las cosas que más miedo nos dan, también tiene como una parte de casi que la deseo un poco, ¿no? Yo en consulta le pido a algunos pacientes que le den la vuelta. Tengo miedo a estar solo. Bueno, vamos a darle la vuelta a esto. ¿Cómo sería si formula la frase en plan deseo estar solo? ¿Qué se te está moviendo? Porque a lo mejor hay un aprendizaje, tienes mucho miedo porque no sabes cómo lo vas a hacer, qué herramienta, ¿no? Pero bueno. Ahí lo importante, Carmen, de hecho por ahí hay una cita que me encanta, que es la de si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? ¿Alguno de nosotros tenemos un ventilador o algo? Porque se oye interferencia, o soy yo el único que oye interferencia. Yo lo escucho también. ¿También la escuchas? Carmen, silencia un momento. Vale, es Carmen. Carmen, ¿tienes un ventilador o algo cerca del micrófono? No. Vale. Ahora me oís bien. Sí, no, a ti te escuchamos bien, pero hay una interferencia de fondo. Pues no importa. Entonces, en este caso, la invitación es, a ver, todos tenemos miedos, hay gente que los trabaja mejor y ahora vamos a ver cómo hacerlo, pero la invitación es, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no, Carmen? Sí, aparte, eso que tú estás diciendo yo lo llamo transforma tu miedo en poder, porque cuando hacemos algo con miedo y te atreves a atravesar ese miedo, después te sientes como, wow, lo he hecho, ¿no? Te sientes poderoso, como... Y para mí es transformar ese miedo en poder, conectar con tu poder, si es que al final... Y vencer, y es que te sientes luego como invencible ahí un poco, ¿no? Yo creo que todos los hemos experimentado, los que estamos aquí, ¿no? El hecho de que tengamos miedo a algo y hacerlo, Paula, y sentirnos realmente poderosos, ¿no? Mira, hubo una época de mi vida muy, muy complicada, donde, bueno,
El miedo realmente era grande por cosas importantes, por cosas gordas, y estaba en una situación en la que no tenía ayuda de nadie. Buscaba ayuda y tampoco la encontraba, no tenía familia cerca. Bueno, fue una situación realmente dura, y bueno, en ese momento no me quedaba más remedio que seguir caminando hacia adelante, no había otra cosa. Y luego, cuando aquello pasó y echas la vista atrás y un poco haces esa recapitulación, ¿no?, del aprendizaje que te ha dejado la experiencia, estuve tan agradecida de haber tenido que sí o sí enfrentar. Es que no me quedaba más remedio, porque al fin y al cabo el miedo puede tener una cara muy fea, muy mala, pero sigue siendo humo. Entonces, cuando lo atraviesas y te das cuenta que sí que puedes caminar aunque te tiemblan las piernas, dices, qué bien, porque es que si hubiese tenido ayuda y hubiese podido dejar parte de esto en manos de alguien, ¿no?, o alguien que me pudiera haber hecho de bastón en ese momento, lo que sea, ¿no?, que es lo que a veces, cosas que se nos cruzan cuando necesitamos ayuda porque tenemos miedo, o creemos que necesitamos ayuda, creemos. Entonces, claro, no hubiese descubierto esas capacidades, no hubiese generado nuevas respuestas adaptativas, no hubiese adquirido nuevas habilidades para la vida. No fue bonito, no fue gracioso, pero estoy infinitamente agradecida de tener que haber afrontado esos miedos tan grandes y haber caminado hacia allí. Claro, es que es lo que comentábamos, ¿no, Paula? El problema no es tener miedo. El miedo puede ser una herramienta maravillosa para crecer. De hecho, una vez a mí me preguntaron, oye, Santi, si pudieras quitar los miedos de tu vida, ¿los quitarías? No, yo no los quitaría, sinceramente. Pero, por supuesto, no elegiría vivir en el miedo porque es terrible. Alguna vez he estado instalado ahí y es horrible. Pero sí tener esa experimentación, que es lo que tú estás comentando, porque a mí me ha servido muchísimo para crecer, ¿no, Virginia? ¿Suena con sentido esto que estoy comentando o no? Sí, totalmente. Además, como que la vida no te va a dejar sin sentir estas cosas. O sea, sí o sí vas a tener que experimentar situaciones en las que te tengas que enfrentar, ¿no? Otra cosa es, como decía Paula, ¿no?, que si encuentras ayuda, bastones, ahí ya a lo mejor te acomodas y no experimentas toda todo el empoderamiento que te puede dar el atravesar situaciones y que te dé mucho miedo y luego ver que sí has podido. Es que, Carmen, puedes ponerte el... Ah, perfecto. Es que hay mucha gente que a mí me pregunta, oye, Santi, pero entonces me tengo que básicamente joder con el miedo, no puedo trabajarlo, no puedo evitarlo. ¿Qué les decimos, Carmen? ¿Podemos evitarlos? ¿Podemos trabajarlos? Claro que podemos. De hecho, yo recomiendo totalmente que se trabaje, porque es que es necesario también. Lo que me ha gustado mucho, lo que habéis dicho, sobre todo Paula, que si no pasáramos por esa experiencia en lo que el miedo como que te come, esas dificultades y demás, es que no creceríamos, nuestra vida sería como un guión plano. O sea, sería como, si tú vas a ver una película y es todo como muy plano, es como, bueno, ¿y aquí qué me llevo, no? Pues yo pienso que en la vida es igual. Pues exactamente es lo que pensé yo cuando me preguntaron si quitaría los miedos de mi vida, ¿no? Dije, no, déjamelos ahí, que yo los quiero, ¿no? Por lo menos en esta etapa de evolución, ya veremos después. Bueno, pues antes de seguir dando herramientas y contestando preguntas, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y dónde contactarnos? Paula, ¿te parece bien que empecemos contigo? Lo que tú digas, tú mandas. Pues adelante. Bueno, yo soy Paula Manes, mi nombre es Paula Manes. Me podéis encontrar en las redes como Paula Manes o como Haciendo Vidas Más Felices. Yo soy psicoterapeuta holística, eso significa que, bueno, abordo el ser humano desde los diferentes planos y las diferentes áreas, el físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual. Entonces, bueno, soy coach espiritual también, soy coach de vida, realizo descodificación
y soy mediadora de conflictos. O sea, me da muy bien que la gente se reconcilie. Ok, interesante. Que sé que eso a ti, Santiago, te encanta. A mí me encanta, a mí me encanta. Entonces, bueno, mi teléfono, el +34 si estás fuera de España, y el 675-682715. Mi correo es paula@haciendovidasmasfelices.com, mi página web haciendovidasmasfelices.com. Y en Facebook, en LinkedIn y en Instagram también me encontráis como Haciendo Vidas Más Felices. Pues suena bastante necesario tu trabajo, Paula. Una cosa, ¿trabajas más a nivel presencial, online, grupal, individual? De todas formas, ¿cómo trabajas más, Paula? Mira, a mí me encanta que hagas esta pregunta porque, bueno, como todos somos tan variados, ¿no? Yo trabajo online, o sea, por Skype, trabajo presencial, viene gente a la consulta, trabajo telefónicamente también, es decir, quien no tenga más que un teléfono también puede hacer las sesiones por teléfono. Tengo gente que aún así viene de lejos porque dice, no, yo quiero ir presencialmente, yo vivo en Tarragona, pero hay gente que me viene de Madrid, del norte de España, de Francia, pero gente porque quiere el contacto físico, pero es importante que todos sepamos, ¿no? Que se puede trabajar online perfectamente, igual que si trabajáramos de forma presencial. Se puede hacer casi todo. Mira, el otro día hice hasta una sesión tántrica online, que yo dije, ¿Listo? esto es imposible. Pues sí, ya os contaré. Paula, ¿y también individual o también das talleres, grupos? Mira, yo doy talleres también son presenciales o también son online. Yo voy poniendo taller presencial de tal o taller online de tal cosa. Doy conferencias, hago terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia y terapia de grupo. Básicamente lo haces todo, Paula. No, todo no. Pues invitamos a toda la gente que necesite, que quiera, obviamente que te contacte. ¿Vale, Paula? Gracias. A ti. Virginia, ¿vamos contigo? Venga. Bueno, pues yo soy Virginia Oliz, yo estoy en Granada, entonces yo tengo consulta presencial en Granada, pero también trabajo online. Tengo también bastantes personas, bueno, desde Madrid, Barcelona y tal, que trabajamos mucho online, ¿vale? Soy terapeuta Gestalt, arteterapeuta, estoy en formación ahora en el programa SAP del Eneagrama, de psicología del Eneagrama, y aplicándolo en consulta también. Y bueno, hago terapia individual, hago terapia sobre todo tengo muchísimos adolescentes, que me encanta trabajar con ellos. Conectan, bueno, no sé si es algo también energético mío, aquí que tenemos una astróloga, yo tengo el ascendente en Géminis y soy muy adolescente también para algunas cosas. Y bueno, pues con adolescentes, pero también tengo adultos, también hacemos parejas y hacemos talleres de grupo de la parte más de arteterapia. Y luego los martes tenemos, los martes a las 7 de la tarde nos conectamos para hacer meditación, ¿vale? Lo hacemos online. Bueno, mi teléfono lo tenéis aquí abajo apuntadito, creo que sale con el nombre, es el 665 184102. En Instagram y Facebook me podéis encontrar como Virginia OM, Gestión Emocional. Y bueno, también soy profe de integración social, entonces bueno, también aplicamos algunas cositas terapéuticas en la intervención con usuarios, con los alumnos, estamos haciendo ahora un podcast, en fin, muchas cositas se están moviendo. Pues suena fantástico. Arteterapeuta, para la gente que no sepa qué es esto, Virginia, ¿qué es la arteterapia? Si lo puedes explicar en un minuto. Sí, la arteterapia que yo hago es también de la corriente Gestalt, igual que la terapia Gestalt, que también la llevo para adelante. Y la arteterapia al final lo que trabaja es bueno, poder expresar o conectar con emociones, necesidades, con todo tipo de cosas que se nos pueda mover, expresarla desde algo creativo, que puede ser desde hacer un dibujo a bailar o hacer una composición musical, algo que nos mueva y que a lo mejor no lo podemos expresar con palabras, pero a través de esa creación empezamos a entrar.
a la emoción o a la necesidad, y luego ya se hace un trabajo ya más, yo lo hago más gestáltico, o bueno, ya de psicoterapia, de profundizar en lo que se haya movido con esa creación que hemos hecho artística. Ok, pues perfecto, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, por supuesto que te contacte, ¿vale, Virginia? Gracias. Carmen, ¿vamos contigo? Sí, bueno, yo me llamo Carmen María, aunque todo el mundo me llama, casi todo el mundo me llama Menchu. Soy profesora de Vinyasa Yoga y astróloga. Y bueno, me dedico pues evidentemente a dar clases de yoga, meditación. Me gusta sobre todo transmitir el yoga, no ya solo desde el aspecto físico, de hay que hacer X posturas, sino de pues eso, englobar pues lo que es, ¿no? Cuerpo, mente, alma, y la gente pues al final, al principio, perdón, todo el mundo empieza por alguna dolencia física y se termina enganchando por los beneficios emocionales que recibe, mentales y bueno, la transformación. Me gusta más que nada enfocarlo a transformar, ¿no? A las personas. Y también, bueno, soy astróloga. Lo que más hago son lecturas de cartas natales, que la gente conozca su ADN cósmico. Y también hago talleres pues, para que también la gente sepa interpretar su carta natal, también pueda ellos dar formaciones a otras personas de lectura de carta natal. Y bueno, me podéis encontrar donde más comparto información sobre el clima astrológico, que siempre están pasando cosas, es en Instagram, ahí es donde más vídeos comparto. Mi Instagram es @menchu.astroyoga, ¿vale? Y bueno, mi teléfono de contacto es el 671-825900. Y nada, pues, si alguien... Carmen, para la gente, cuando dices ADN cósmico, que se pregunte, ¿y esto cómo me puede ayudar? En un minuto, ¿podrías comentarnos? Sí, a mí bueno, yo digo ADN, bueno, yo es que a veces uso tecnicismo y no me doy cuenta, ¿no? Y me dicen, tienes que hablar más, un poquito más coloquial. Para mí es como la huella dactilar, ¿no? Es que va en a veces, por ejemplo, a mí me pasó que te puede hacer terapias y demás, y hay cosas como que no terminas de, como que esa pieza del puzzle, ¿no? Que dices, pero ¿en qué no estoy viendo? ¿Qué tengo que hacer ya más, ¿no? Y conocer ese ADN, esa huella, a ver, con lo que has venido innato, es que ahí no te va a quedar ninguna duda, ninguna duda. Y esa información te va a durar, te va a servir para toda tu vida, es como que está viva. Pues interesante, ya sabemos un poquito más de lo que haces y cómo es. Invitamos obviamente a la gente que le guste, que le dé curiosidad, que quiera, que te contacte. ¿Vale, Carmen? Gracias. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Andrés de Zaragoza, yo siento, por lo menos en mi experiencia, que los miedos siempre van conmigo. A veces me distraigo, a veces se me olvida, pero siempre están ahí. ¿Hay alguna forma de que esto no ocurra? ¿Quién le quiere comentar algo a Andrés de Zaragoza? Andrés, a ver, yo te puedo decir mi experiencia. Yo llevo toda la vida trabajando los miedos, primero por mí, luego por mi trabajo. Yo no la he encontrado. Lo que te puedo decir es que aunque los miedos van conmigo, no me impiden vivir a plenitud. Y creo que para mí es lo más importante, ¿no? No que desaparezcan, sino que puedas hacer todo lo que quieras hacer. De hecho, por ejemplo, este programa es un ejemplo. A mí cuando me propusieron este programa, yo dije, vale, ¿por dónde lo hago? ¿Cómo empiezo? No tengo ni idea. Y sin embargo, la semana siguiente lo estaba haciendo. Y eso fue porque no permití que mi miedo me bloqueara. Entonces, Andrés, no pasa nada con los miedos. Vive con ellos, convive con ellos. Pero no permitas que te bloqueen. Es todo. Además, vas a poder hasta disfrutarlos. Como es mi caso. ¿Suena con sentido, Paula, esto? Uy, sí. Bueno, es que como decíamos antes, los miedos forman parte de la naturaleza del cerebro del reino animal. Uno no puede
con una pinza sacarse el chip del miedo, ¿no? Y decir, bueno, ya está, ya estoy libre de miedos. No, los miedos forman parte de nuestra naturaleza humana. Lo que pasa es que no tenemos que hacer del miedo un estilo de vida. Es decir, si yo estoy realmente presente y estoy conectada con mi fuente primordial, el miedo tiene muy poquito lugar. Entonces lo que tendemos que aprender es cómo funcionamos, o sea, no es a cómo quitarnos del miedo, sino cómo funcionamos, cómo entendernos y cómo autorregularnos y poner eso a nuestro servicio, poner a nuestro favor. Pero no se puede eliminar. Lo que se hace es, se gestiona cada vez más sabiamente. Aunque fíjate, a mí personalmente hubo un miedo, yo tenía un miedo muy extraño, ¿no? Yo tenía 15, 16 años, vivía solo ya, me ponía boca arriba en la cama y no podía cerrar los ojos. O sea, sentía que si cerraba los ojos me iba a pasar algo, ¿no? Y ya no era un niño, estamos hablando de 15, 16 años. Y ese miedo, por ejemplo, sí lo pude erradicar. Y fue que dije, a ver, se acabó. Y poco a poco cerraba los ojos 5 segundos, los abría. Los cerraba 15 segundos, los cerraba y los abría. Y en 2 o 3 días dije, por lo menos ese, ¿no? Entonces también todo es cuestión de trabajar, ¿no? Sí, hay miedos que son superables, pero el miedo en general forma parte de nuestra naturaleza. Va a ser, yo creo que en esta etapa de evolución, complicado. Vale, pasamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Katia, de Pamplona. Mi pregunta es, ¿aprendemos a tener miedo o ya venimos con ellos? Mira qué interesante pregunta. ¿Quién le quiere contestar a Katia? ¿Virginia? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y decía Paula ahora mismo, nosotros nacemos ya con, igual que podemos experimentar la alegría, pues experimentamos el miedo, ¿no? O sea, tenemos esta alarmita que es para protegernos y que es funcional y que es adaptativa y nacemos con ello. Y otra cosa diferente es que se nos introyecten o se nos pues metan miedos familiares o a través de las experiencias que hayamos vivido cojamos miedo a algo en concreto, que esto ya no es tan a lo mejor tan adaptativo, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Con ir cogiendo otros miedos y eso ya sí es a lo mejor más aprendido y no hemos nacido con él. Carmen, ¿tú qué opinas? Porque sí es cierto que hay muchos miedos que vamos aprendiendo, que vamos mamando, que no son nuestros, pero yo creo que también hay muchos miedos que ya vienen heredados, ¿no? Que vienen ya ahí implantados, ¿no, Carmen? Sí, totalmente. Los vamos adquiriendo, como ha dicho antes creo que Paula, sobre todo el inconsciente colectivo, que también programaciones mentales nos proyectan, pues lo que se noticia, sembrando un poquito el terror, ahí podemos recoger, ¿no?, ese miedo. Y lo que dices de que venimos ya con ellos, pienso que pueden ser también heredados de ancestros, aunque no es mi especialidad, ancestros, vidas pasadas, no sé si lo digo bien, inconscientes familiares, pero que sí, creo que vienen también, venimos con algunos de ellos ya innatos y no somos conscientes de ello. Claro. Es que aquí es importante un poquito ampliar la mirada, porque si nada más pensamos en esta vida, se nos van a escapar muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que tenía una angustia especial cuando veía que a alguien lo ahogaban. O sea, yo me ponía muy tenso y sufría mucho. Yo podía ver que mataban a una persona de muchas formas y no me producía nada. Pero cuando era ahogado, que lo ahogaban o que se ahogaba, me ponía muy tenso. Y luego, haciendo una regresión hipnótica, descubrí que yo había sido ahogado en otra vida. Entonces, claro, hay muchas cosas que si no ampliamos la mirada y solamente pensamos en esta vida, no vamos a entender. Por eso es que hay muchos miedos que sufrimos que a veces no sabemos de dónde vienen, no tienen una lógica, ¿no? Así que es muy interesante. Vale, ¿alguien más le quiere decir algo a Katia? ¿Paula? Sí, que bueno, sea de donde sea que nos vengan los miedos, que ya vimos que pueden venir de diferentes sitios, o ser miedos de diferentes naturaleza, incluso si es un miedo clínico, un miedo patológico, todos los miedos se curan, ¿no? Todos los miedos tienen una manera de ser trabajados y de ser superados. Eso no significa que luego no vamos a tener miedo a nunca más nada,
yo antes tenía un montón de miedos que ahora no tengo, pero a lo mejor tengo otros. Entonces, bueno, forma parte de la evolución, pero se curan, se tratan. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Paula. Y es algo que vemos mucho en los talleres, inclusive in situ, ¿no? Yo pongo muchas dinámicas que te enfrentan a un tipo de miedo y te das cuenta que los puedes atravesar muchas veces de forma sencilla, si te atreves a hacerlo. Ahí lo importante es que tú te permitas hacerlo, ¿no? Que es uno de los principales problemas. Así que totalmente de acuerdo. Vale, dice, soy Sabrina de Cuenca. Yo desde que tengo uso de razón me dan miedo los perros. Lo curioso es que nunca me han hecho nada. He intentado evitarlo, pero es más fuerte que yo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y hay manera de solucionarlo? Pues tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Quién le quiere comentar algo? Sí. Bueno, Virginia, Paula. Perdón que me he reído, no es por Sabrina. Sabrina, Tú también. No es por eso, es porque justamente esta semana empezó una clienta haciendo terapia presencial que vino por fobia a los perros, y cuando dijiste lo de los perros, dijo... A lo mejor es la misma, Paula. No se llama Sabrina. Vale. Pero bueno, a ver, no es el caso de esta clienta, pero sí que a veces tenemos miedos. A mí me gusta hablar mucho más de mí que de los demás. Yo, por ejemplo, siempre en el pasado tenía mucho miedo al dolor físico, ¿no? Y no sabía muy bien por qué tenía bueno, es que era pavor que tenía. Bueno, pues hasta que un día se habla en casa, pues que mi abuelo materno, fue prisionero de guerra y fue torturado en un campo de concentración. Entonces, bueno, a partir de allí, claro, yo me quedé muy impactada con esto, porque digo, ostras, pues esto tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces empecé a tirar ahí del hilo, y sí que lo gestioné. Entonces, bueno, Sabrina no necesariamente tiene que haber ella, luego en su factor biográfico, haber tenido una experiencia traumática con un perro. Puede ser, como decimos antes, ¿no? Vidas pasadas, miedos ancestrales. También hay un periodo muy importante de nuestra vida como seres humanos que se llama el periodo perigestacional, ¿vale? Que va desde unos meses antes de la concepción, todo lo que es la gestación y los primeros meses de vida, en donde tenemos que tener en cuenta que estamos siendo alimentados con la sangre de nuestra madre, ¿no? Entonces, a veces a mamá le pasan cosas mientras que estamos allí en el útero materno, y eso nos pasa directamente a nuestra sangre, ¿no? Porque estamos dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, a veces averiguar qué le pasó a mamá puede ser una buena herramienta. En fin, hay que escarbar un poquito, pero seguro que encuentra el motivo. Pues sí, es importante porque además hay que recordar que muchas veces la parte inconsciente graba sin que tú recuerdes. Y hay muchas cosas que han sucedido a las que no tenemos acceso de forma consciente, pero que están ahí, ¿no? Y de ahí vienen algunas consecuencias. Así es que se me hace con mucho sentido. Virginia, ¿quieres comentar? Bueno, no, era decir un poco parecido a Paula, ¿no? Que habría que ver incluso esta cosa de qué le ha pasado a los que tenemos encima nuestro, ¿no? A mamá, a papá, a la abuela, qué ha pasado en la familia, qué tiene que ver esto con nuestro clan, ¿no? Este miedo a los perros, si yo no recuerdo nada que me haya pasado a mí, también esto que tú dices ahora, ¿no? Bueno, es que hay cosas que el trauma no se guarda de manera totalmente consciente en nuestro cerebro, ni tenemos acceso a él de manera consciente. Entonces habría que ver, ¿no? Y trabajar con esta chica a ver por dónde le puede venir. Inclusive, también hay muchas veces que bloqueamos una situación que ha sido muy dramática, muy fuerte, y no damos acceso porque precisamente no la hemos podido soportar, ¿no? Y es como si desapareciera. Hay muchas razones. Lo importante y el mensaje que lanzamos hoy es, no importa los miedos que tengas, trata de no ponerles foco y por supuesto que los puedes trabajar. Y lo de siempre, si no puedes solo, busca ayuda. Nadie tiene por qué hacerlo solo, si para eso también hay gente que te puede acompañar. Pero bueno, tenemos más dudas, más comentarios, pero no tenemos más tiempo. Así que, Paula, un placer. Santiago, muchas gracias. Carmen, Virginia, encantada. Un programa más. Virginia, encantado que hayas estado con nosotros. Y Carmen,
Muchas gracias también por haber compartido el programa de hoy. Encantada. Gracias. A los que nos estés escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, ¿te acuerdas, Paula? Sí, tú nos importas. Tú lo has dicho. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Adiós.